Hola gente, RideSpeed aquí nuevamente con ustedes. Hoy volvemos con uno de los temas que más ha hecho soñar a la comunidad. Hace un tiempo analizamos si Final Fantasy IX Remake era real, y aunque parecía una fantasía más, cada vez surgen más señales de que sí está en camino. Hoy, gracias a una nueva filtración, nos llegan detalles inesperados sobre el tono, los personajes y hasta el enfoque visual del remake. Pero también surgen más dudas. Prepárate porque si eres fan del original, este vídeo te va a remover muchas emociones. Sin más, comencemos. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Lo nuevo, los perfiles de personajes y cambios importantes. Un reciente rumor compartido por la fuente GameRant basado en una aparente filtración interna revela que el remake de Final Fantasy IX incluirá nuevos perfiles de personajes reescritos con más profundidad emocional. Esto implica un tratamiento narrativo más cuidado, lo que podría significar escenas nuevas, diálogos expandidos y hasta eventos que no vimos en el juego original. Sidon, Garnet, Vivi podrían tener un desarrollo más cercano al estilo narrativo que vimos en Final Fantasy VII Remake. Pero ¿esto es bueno o malo? Depende. Expandir puede ser increíble, pero muchos fans temen que el alma inocente y melancólica del original se pierda si el tono cambia demasiado. Recordemos que Final Fantasy IX es una carta de amor a la fantasía clásica de la saga, y cualquier alteración brusca podría alterar su esencia. Sorry. I'm gonna go lie down. Well, that clears that up. He definitely doesn't know. Un estilo visual Pixar. ¿Eso qué significa? Otro punto que ha generado debate, el supuesto estilo gráfico. El reporte menciona que el remake tendría una estética inspirada en producciones como las de Pixar, es decir, personajes más expresivos, animaciones más caricaturescas y un enfoque visual más amigable. Esto podría mantener la esencia de cuento de hadas que caracteriza Final Fantasy IX. Pero también ha generado preocupación en quienes esperaban una evolución más madura y realista como la que tuvo Final Fantasy VII Remake. Aquí, la clave es encontrar un equilibrio. Si se logra capturar el encanto visual sin infantilizar, podría convertirse en una de las adaptaciones más bellas de toda la saga. Dime qué piensas abajo. Sure that it is. ¿Y la jugabilidad? Aunque no hay confirmación oficial, los rumores apuntan a un combate por turnos modernizado, algo similar a lo que hizo Octopath Traveler 2 o incluso el reciente Persona 3 Reload. Nada de acción en tiempo real como Final Fantasy VII Rebirth, aquí la estrategia y la nostalgia podrían jugar un rol crucial. Además, se habla de un mundo más abierto y vivo, con exploración ampliada, más interacción con NPCs y nuevas misiones secundarias. ¿Te imaginas recorrer Alexandria con total libertad? ¿Quién está detrás de todo esto? Otra gran incógnita es el desarrollador. Todo apunta a que Square Enix no lo está haciendo internamente, sino que está delegando la producción a un estudio externo, con supervisión directa. Esto podría explicar la falta de noticias oficiales, ya que el desarrollo estaría en fase avanzada, pero aún no lo consideran listo para ser mostrado. Y si los rumores son ciertos, el remake no llegaría antes del 2026, lo cual genera cierta frustración, pero también esperanza.
¿Qué piensa la comunidad? Las reacciones están divididas. Hay emoción por revivir este clásico con un nuevo enfoque, pero también temor de que Square Enix repita errores. Muchos recuerdan cómo Final Fantasy VII Remake fue exitoso pero también muy polémico por sus cambios drásticos, y Final Fantasy IX, al ser un juego tan querido, no se puede permitir perder su esencia. Te recordamos, si este video te ha dejado con dudas o quieres conocer el origen de todo este fenómeno, no te pierdas nuestro análisis del video anterior. Final Fantasy IX Remake es real, pero hay un problema. Ahí explicamos los orígenes de los rumores, las filtraciones de Nvidia y por qué el silencio de Square Enix ha sido tan preocupante. Enlace en la descripción, tarjetas y en pantallas finales. Why, you? Watch where you're going. Sorry. Can't you see I'm in a hurry? He must be on his way to see the En conclusión, muchos crecimos con Final Fantasy IX. Fue un juego que, con su estilo de fábula y sus personajes entrañables, nos hizo reír, llorar y reflexionar sobre la vida y la muerte. Un remake que no es solo una mejora gráfica, es una oportunidad para revivir emociones que marcaron una época. Pero esa oportunidad también conlleva una enorme responsabilidad. Square Enix tiene en sus manos un legado que no se puede reescribir a la ligera. Mientras esperamos más noticias, queremos saber tu opinión. ¿Qué esperas tú del remake? ¿Te gustaría que fuera fiel al original o aceptas cambios profundos si están bien hechos? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Right Speed para estar al tanto de las novedades del mundo retro y los mejores remakes del gaming. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Right Speed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthur's Manx. Hasta luego.